Historias de la economía. Episodio 201. La quiebra de un gigante histórico. La compañía que gobernó un tercio de Canadá durante 200 años no celebrará su cuarto centenario. A día de hoy es poco corriente ver operar a compañías fundadas en pleno siglo XVII, y dentro de unas cuantas semanas será un poco más difícil todavía, porque uno de esos raros fósiles empresariales, que es una reliquia de otra era, está al borde de la bancarrota, la Hudson's Bay Company, una firma establecida por exploradores ingleses durante la conquista de América y que gobernó un tercio de lo que hoy es Canadá durante 200 años. Hoy apenas tiene 6 locales y un juez le ha dado hasta finales de abril para evitar una liquidación que parece inevitable. ¿Cómo ha acabado así una de las empresas más poderosas del planeta? Pongámonos en situación. En el siglo XVII era corriente que en las grandes exploraciones europeas de zonas desconocidas para ellos hasta entonces, como América o Asia, se mezclaran el descubrimiento, el comercio y la conquista. Mientras que España o Francia conquistaban territorios en nombre de la corona y la religión, los Países Bajos, Portugal e Inglaterra crearon algo más complejo, las empresas-estado. Las compañías de las Indias, como la británica o la holandesa, pasaron a la historia por acabar gobernando países enteros ellas solas. Antes de que sus respectivos gobiernos se anexionaran oficialmente sus territorios, India o Indonesia pasaron años bajo el control político y militar de lo que se suponía que eran empresas comerciales privadas. Las firmas compraban y vendían té, seda y especias, pero también organizaban ejércitos, recaudaban impuestos y manejaban la política de millones de personas. Una combinación con pocos precedentes en la historia. Y sobre 1650, dos exploradores franceses, Pierre-Esprit Radisson y Médard de Chouat, organizaron una campaña para encontrar la bahía de Hudson, donde esperaban que hubiera las mejores pieles de toda Norteamérica. Su deseo era cazar animales allí, cortar su piel y venderla en las grandes capitales europeas, donde la ropa de piel original era muy valiosa. Y su primera visita fue un éxito. Un año después de partir, los exploradores regresaron a Montreal con pieles de altísima calidad. Pero pese a sus pruebas, la monarquía francesa se negó a darles una autorización real, sin la que no podían obtener financiación para explorar. Así que ambos tuvieron que ir a una Londres azotada por lo peor de la peste negra. Allí, el príncipe Rupert, primo del rey Carlos II, les ofreció 2 barcos y un equipo. Uno de ellos llegó a la bahía de Hudson, en la actual Quebec, donde crearon un fuerte y establecieron una compañía para gestionar el comercio de todas esas pieles. A su regreso a la capital inglesa, en 1670, el rey les ofreció algo mejor, una carta real, otorgándoles un monopolio en el comercio de pieles en todas las zonas alrededor de la bahía, una zona que ocupaba un tercio del actual Canadá y que pasó a conocerse como la Tierra de Rupert, en honor del príncipe que había financiado aquella primera expedición. Pero todo no fue tan bien para la firma. Las guerras contra Francia por el control de aquel territorio canadiense le costaron 20 años de parálisis comercial. Pero el final de la Guerra de Sucesión en España, en 1715, terminó por asentar la firma. Francia, a cambio de nombrar a un rey Borbón en el trono de España, aceptó, entre otras cosas, confirmar las posesiones británicas en Canadá y entregarles Quebec. Con esa tranquilidad, la compañía empezó a tomar el control del territorio que le habían asignado, actuando como monopolista, recaudador de impuestos y fuerza militar. El ejemplo más claro de ese poder militar llegó cuando apareció un competidor. Un grupo de comerciantes rivales fundó la Compañía del Noroeste en 1779 para enfrentarse al monopolio de la Hudson's Bay Company en el comercio de pieles.
Pero aquella competencia no se dirimió en las tiendas ni en las bolsas, sino en el campo, a escopetazo limpio, en la llamada Guerra del Pemicán, bautizada así por un plato tradicional de los nativos de la zona hecho de carne de búfalo, que un gobernador de la compañía prohibió exportar fuera de su territorio. Aquella prohibición desató el rechazo de la Compañía del Noroeste, y las dos firmas se enfrentaron en una batalla que duró 9 años, hasta que el gobierno británico ordenó fusionar a ambas para acabar con la guerra, dándoles más territorio a cambio. Tras la fusión, la Hudson's Bay controlaba 7,7 millones de kilómetros cuadrados y tenía 1.500 empleados. El momento clave llegó en 1849, cuando un jurado condenó a un comerciante por violar el monopolio en el comercio de pieles, pero no le impuso ninguna multa, lo que en la práctica supuso eliminar ese monopolio. En los siguientes años, la competencia empezó a crecer y la firma ya no pudo lanzar las armas contra ellos, sino que tuvo que reinventarse. Primero, el gobierno británico, como había hecho con la India, reclamó la soberanía sobre el territorio que gestionaba la compañía, uniéndola con sus otras provincias en la zona para crear un nuevo país dentro de su imperio, que sería el Canadá actual. En la India, este paso había supuesto la disolución de la antes poderosa Compañía de las Indias Orientales. Pero la Hudson's Bay tenía un as en la manga. A cambio de que rechazara una oferta de Estados Unidos, que le ofreció $10 millones por su territorio, el Reino Unido le pagó 300.000 libras, y la firma invirtió ese dinero en montar un nuevo negocio, el comercio minorista, supermercados, tiendas de ropa y demás tipos de bienes de consumo, un sector al alza según aumentaba la población de Canadá y la riqueza de los ciudadanos. De repente, un estado se había reconvertido en una cadena de centros comerciales. Y su negocio creció y creció después de la Segunda Guerra Mundial, aumentando con el crecimiento del consumismo en Estados Unidos y en Canadá, hasta que hace una década el estallido del comercio online empezó a arrastrar a los centros comerciales físicos a su desaparición. Primero, la Hudson's Bay fue comprada por una compañía de inversión estadounidense. Después cerró sus locales en Europa y un poco más tarde en Estados Unidos. Y finalmente llegó el golpe del COVID, que hundió sus ventas. Así, su paso final ha sido entrar en concurso de acreedores. La compañía se ha quedado en este mes solo con sus 6 locales más icónicos, pero no hay ninguna garantía de que sobrevivan a este mes de abril, que es la fecha límite para decidir si tiene alguna opción de recuperarse, o si los jueces directamente ordenan liquidarla. La firma sobrevivió al hielo, a los viajes en barco, a las guerras contra los nativos, a la pérdida de su monopolio, a las anexiones, a las independencias, a 2 guerras mundiales y hasta transformarse en una compañía del montón. Pero las compras por internet y las crisis de los centros comerciales están a punto de acabar con una reliquia de la historia empresarial de Occidente. A cargo de la dirección sonora está Remo Vicario, y el guión y la locución son mías. Yo soy Víctor Ventura. El Economista Podcast.